Os he traído, hermanos, una meditación sobre 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. No sé si es una canción, si es una poesía, pero está en un formato que es artístico, por así decirlo. Hay uno similar en 1 de Timoteo. Y me gusta llamarlo un canto a la fidelidad. La pregunta es: ¿la fidelidad de quién? Eso os sorprenderá quizás, estos 3 versículos, de qué está hablando. Me gustaría hablarlo con vosotros, leerlo con vosotros si queréis pasarlo a la siguiente. O lo hago yo, desde aquí. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Vale. Esta es mi introducción, así que lo voy a leer de mi Biblia. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un día estaba leyendo un comentario, tengo unos tochos de comentarios, y dije: estos son sabios, así que voy a ver qué dice de este pasaje. Empecé, lo leí, terminé más confundido, habiendo acabado de leer comentarios sobre estos 3 versículos, y dije: pero qué pena estos hermanos que se supone que son conservadores, un pasaje tan hermoso, con unas pautas para la vida cristiana, todas resumidas pero embutidas como si fuera un comprimido en 3 versículos. Y dije: tengo que presentar algo a los hermanos, ¿sí?, sobre esto. Así que tenemos 4 frases en cuanto a la fidelidad. Os hemos repartido unos apuntes. Y también creo que algunos cuantos tenéis una tira de esas de versículos. Tenéis bastante. Se pongo a trabajar hoy, no vinisteis para descansar y para ver qué me dicen ahí. Así que tenéis apuntes para rellenar. Detrás tenéis material extra para leer y lectura. Leeremos un poquito hoy de esto, pero no todo. Os lo dejo para que vosotros, para vuestro gusto y placer, podéis llevarlo a casa y podéis desarrollarlo y leerlo. Como os fijaréis, lo tengo organizado un poquito diferente aquí, por frases: A1, A2, B1, B2, muy típico de cosas poéticas o canciones en griego y en hebreo, y enseñan cosas que están relacionadas aquí, aquí y aquí, aquí. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? En la primera encontramos que dice que debemos confiar en estas palabras. Estas son fidedignas, estas palabras, ¿no? Palabra fiel es esta, ¿sí? Y entonces habla de una garantía y habla de la fidelidad de Dios. Luego, en el versículo 13, habla de también otra garantía, y es la fidelidad de Dios también. Pero entre medio hay estas 2 frases, y estos son condicionantes. Son condiciones. No para estas 2, la fidelidad de Dios no está condicionada, pero sí que hay unos condicionantes para algo, ¿sí? Y esto lo veremos, que es nuestra fidelidad y el galardón que Dios quiere darnos dentro de la gran herencia que tenemos en Cristo. Así que eso es lo que querríamos ver. ¡Wow! Porque es toda la doctrina de Pablo puesta ahí embutida en 3 versículos. Así que tengo trabajo para expresaros todo esto. Así que vamos a por la primera. ¿Quieres ir a la siguiente? En el primer lugar tenemos la garantía. Tenéis 2 apuntes, creo que esta es para rellenar. Es la garantía de Dios, su fidelidad. El versículo dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Tú estás muerto? ¿Muerta? Los que me conocéis siempre hago preguntas de sí y no. ¿Estás muerto o estás vivo? ¿De qué tipo? Siempre cuando encuentras la palabra muerto en la Biblia tienes que preguntarte qué tipo de muerte está hablando. Y aquí no estaba hablando acerca de la muerte física,
sino que estaba hablando de tu estado legal, espiritual, a lo que estás viviendo en este mundo y al pecado, ¿sí? Así que lo he resumido, dice, al creer en Cristo, Dios nos identifica, que es la palabra traducida bautismo, no tiene que ver con el agua, cuidado, nos identifica con su Hijo, y así nuestra futura resurrección es segura. Vamos a leer unos versículos que tratan con este tema. ¿Quién tiene Romanos 5? Bueno, antes de ir a eso tengo unas cosas para mostraros bonitas. ¿Puedes pasar a la siguiente? Básicamente es, cuando creímos en Cristo, vuelvo a repetir, Cristo nos rescata, ¿sí? Y eso garantiza que nosotros también resucitaremos. Físicamente seremos transformados, seremos glorificados, para nunca más querer pecar y para siempre estar con el Señor. ¿Sí? Esta es la primera verdad que tenemos aquí. Y la resurrección de Cristo, su muerte, su resurrección y todo lo que el Padre le ha dado en herencia es nuestro. Legalmente. Dice, pero yo no tengo mucho en el banco ahora mismo. No pasa nada, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu estado delante de Dios. Tu vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Estás crucificado con Cristo. Si depositaste tu fe en el Señor Jesucristo, en el Jesús verdadero, porque hay muchos Jesuses falsos, ¿sí? Los mormones es hermano de Satanás, un ángel. Testigos de Jehová es un ser creado. No, Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer. Siguiente, por favor. Básicamente, no sé si lo habéis visto alguna vez, Pablo habla mucho aquí acerca de, en sus pasajes, y la gente se confunde en cuanto a la salvación. Habla de 3 tiempos de la salvación. Habla de la justificación, de la santificación y la glorificación. A veces usando la palabra santificación para este y para ese. ¿Sí? Y salvación también lo usa para los 3. Pero bueno, cuando lo desglosamos, entendemos la justificación es el nuevo nacimiento. Cuando tú crees en Jesús como tu Salvador personal, en ese momento tú naces de nuevo espiritualmente. ¿Sí? Es un momento instantáneo, no es un proceso, es único e irrepetible, es irrevocable. Romanos 11, 29, los dones de Dios, Dios da un don y es una cosa irrevocable. ¿Sí? No puedes dejar de ser hijo de Dios, y este pasaje lo dice claramente. Es un regalo y es recibido al descansar por fe solamente en el Señor Jesús, como tu Salvador. Eso es la justificación. ¿Sí? Dios te da su justicia, la justicia de su Hijo. ¿Sí? Te lo pasa a ti. Pues tiene la santificación. Condicionado, esto es condicionado, esto es un proceso. Esto es, puedes retroceder y perder lo que tú has conseguido de la santificación. Puedes ir para atrás, puedes avanzar, puedes aumentar en fe. Por eso la gente se confunde en cuanto al tema de la fe, ¿no? Lo confunden con este. Es un deber, un servicio por amor y tiene premio. ¿Sí? Esto es un proceso. ¿Sí? La santificación, es la transformación en nuestro cuerpo para asemejarnos al Señor Jesús. ¿Sí? Y en la medida como nosotros avanzamos en este proceso, recibimos galardón o perdemos galardón. Luego está la glorificación, y cuando esto pasa, esto está predestinado. ¿Sí? Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Él te sella con su Espíritu Santo, y en ese momento todo lo que tiene Cristo lo tienes tú, y es una cosa irrevocable. Y el final del camino, cuando uno se baja del tren, está determinado y predestinado para ti, porque Cristo va a recibir su premio también. ¿Sí? Es una resurrección en poder, unido cuerpo con espíritu. ¿Sí? Esta transformación del cuerpo es instantáneo, seremos perfectos, y dice en poder en 1 Corintios 15, en poder, ¿sí? Seremos, ¿os gusta Marvel?
Pues no hay nada comparado con lo que será esto, el cuerpo que el Señor te va a dar, ¿sí? Podrás hacer, imagínate, podrás hacer el pensamiento, estás en otro lado de la galaxia. No, imagínate. No, lo que no pueden imaginarse ellos. No tendrás la capacidad de desear pecar y es el destino para todos los que han creído, ¿sí? Y he puesto los que han creído en ese tiempo verbal justo porque no todos los que creen. Porque no es un proceso el creer, sino es un momento, en el momento cuando tú depositas tu fe y confianza en Cristo, tú naces de nuevo, es irrevocable, ¿sí? Por lo tanto, el destino no se puede deshacer, ¿sí? Porque está en las manos de Dios y estamos en sus manos. Así que ahora vamos a leer un pasaje. Ahora espero que hayáis prestado atención, porque justificación, santificación, glorificación. Ahora vamos a leer un pasaje que la gente piensa que está hablando del bautismo del agua y no es así. Está hablando del bautismo del Espíritu y está hablando de esto, ¿vale? Vamos allá. ¿Quién va a leerlo? Romanos capítulo 6, 5 a 8. ¿Quién lo tiene? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Lo que acabamos de leer en esta primera frase está aquí, reflejado, exactamente. Que hemos dicho, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, ¿sí? Así que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Justificación, glorificación, el final. Uno irrevocablemente lleva al otro, porque estamos escondidos en Cristo, ¿sí? No hay nada, ni tú, este es el eslabón débil dentro de la doctrina cristiana. Ni tú puedes deshacer lo que ha hecho Dios. Tú no eres más fuerte que Dios. Ah, no, pero es que si yo hago cosas malas, entonces Dios ya no... Yo pierdo... No. Sí pierdes, pero ¿qué pierdes? Ya lo vamos a ver. Así que dice, y si morimos, tiempo verbal, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo mismo que he dicho así, ¿sí? Nuestra resurrección es segura, hermanos. Alegrémonos. Que los cristianos andamos diciendo, ¡ay! Y muchos dicen, me convierto cada semana. No, lo que has hecho es, has perdido. Pero ahora llegamos a eso. Has perdido algo, pero no el ser hijo. El no estar en Cristo, eso no lo pierdes, ¿sí? Si creíste en el Señor Jesús, como te salva. ¿Sí? Siguiente. Otro pasaje dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene que ver con el asumir lo que ya creí. O sea, que esto está hablando de lo que pasó y que me he enterado más tarde, cuando creí en la justificación. Ya no vivo yo, ahora la santificación, el proceso de darme cuenta y de transformación, de quitar, poner lo viejo, poner lo nuevo, y lo que ahora vivo en la carne, pues lo vivo en la fe, pues porque en mi fe voy añadiendo y quitando aquello que no sirve para Dios, ¿sí? Otro más, y este me gusta. Es que, lo siento, el que tenía ese versículo... lo siento, lo hemos leído ya. El siguiente versículo lo tenía apuntado en otro papel, así que aquí está. Juan 6:40. ¿Quién lo tiene? Sí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y quiere en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día del postrero.
y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que para tener todo lo que tiene Jesús y toda su herencia que tiene Él, se consigue depositando nuestra fe en el Señor Jesús de una vez por todas. Ya está, es un regalo, ¿sí? Es por el creer en Él y resucitaremos. Él nos resucitará. Seguimos adelante, vamos allí. Ahora vamos al condicionante. El B1. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo dice la 60? Dice, si sufrimos, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Bueno, sí, es un poquito como aquellos que van a las... en Pascua, ¿no? En Semana Santa, ¿no? ¿Cómo se llaman los que llevan la carga? ¿Cómo? La procesión, sí, pero los costaleros. Los costaleros se ponen ahí y llevando esa carga tan fuerte, ¿no? Pues sí sufren, ¿no? Básicamente la idea es mantenerse sujeto. Y dice, ¿sujeto a qué? ¿Quién? ¿No? Mantenerse sujeto a Cristo. ¿Sí? Lo que hablabas antes. Es mantenerse sujeto a su voluntad, a lo que Él quiere, a sus caminos. Dice, si nosotros nos mantenemos sujetos a Él y aguantamos, que es otra palabra de traducción que se usa, o perseveramos, dice alguna otra traducción, pero es perseverar en obedecerle. ¿Qué hay? También, ¿qué dice? Dice, ¿reinamos o reinaremos? Palabra clave, ¿eh? Dice, ¿reinaremos o reinamos? A ver, reinaremos. ¿Quién fue al colegio aquí? Eso es un pasado, un presente, un futuro Es un futuro, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos reinando ahora, ¿verdad? Pablo le dice a los corintios, ojalá reinásemos como vosotros, porque ellos pasaban de todo lo que es la voluntad de Dios, eran tolerantes hacia el pecado y creían que estaban reinando ya. El mundo cristiano evangélico piensa que está en el reino ahora. Muchos líderes evangélicos están enseñando que estamos en el reino ahora y tenemos que avanzar el reino. No. El rey se fue con su reino. El rey volverá y nosotros seremos arrebatados y volveremos con él para reinar con él. Es un futuro. Ahora, aquí está hablando, si nos mantenemos sujetos, pues ahora, ¿verdad? Ahora. ¿Qué tiempo de la salvación es eso? ¿Justificación, santificación o glorificación? Santificación, si nos mantenemos sujetos. Y también reinaremos con él. Esto es justificación, santificación o glorificación. ¿Cuál? Glorificación. Gracias, estamos todos aprendiendo la lección, ¿no? También reinaremos con él. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con él en gloria, ¿sí? Y reinaremos con él en esta tierra, ¿sí? La gran esperanza de los cristianos. De los primeros 150 años, por lo menos. Después se perdió, desgraciadamente, y quedó en poquitos que los persiguieron. ¿Quieres pasar a lo siguiente? Nuestra fidelidad al Señor Jesús ahora determinará la calidad de nuestro futuro galardón en el reino venidero de Cristo y en el reino eterno. Hago una distinción, porque Cristo vendrá y vendremos con Cristo, reinaremos sobre la tierra durante 1000 años, y después de esos 1000 años, una conflagración, y después nuevo cielo, tierra nueva, y allí reinaremos, seguiremos reinando con Él para siempre, ¿sí? Y nuestra calidad, la calidad de nuestro galardón, no de ser hijos, sino de qué es lo que habrá en el testamento para nosotros. ¿Entendés la diferencia? Pues sabe las películas, ¿no? Se sientan delante del abogado y empieza a leer el testamento. Pues a este le doy tanto, a este le doy tanto. ¿Pueden dejar de ser hijos? No. Pero sí pueden perder o ganar el favor de lo que reciben como galardón cuando venga Cristo. El Señor sabe ser bueno, es justo y generoso y sabe cómo hacerlo para poner una zanahoria delante de nosotros. Sabe que lo necesitamos. ¿Sí? Sabe que lo necesitamos. Así que es una calidad. ¿Qué estamos hablando? ¿De justificación? ¿Santificación o glorificación? Estamos hablando de santificación.
de obediencia a Él. Siguiente. Es esto. El caminar del peregrino es ahora. El peregrino sigue en el camino, se sale del camino, vuelve al camino, lucha, tiene sus problemas, le engañan, va por aquí, va para allá. Nuestra guía, nuestra luz, la palabra de Dios. La comunidad de los hermanos para ayudarnos. Una buena comunidad de hermanos que nos ayude para redirigirnos cuando nos salimos del camino, ¿no? Y esto es condicionado lo que recibiremos de galardón, ¿sí? No que vayamos a dejar de ser hijos o no de ser hijos, sino el galardón. Otro más. Ahora, os pido paciencia. Yo soy maestro, ¿qué queréis que haga? ¿Vale? En el siglo XIX había un hombre, no sé si puedo llamarle hermano, puede ser que sí, se llamaba Adolfo Harnack. Era uno de estos que siguió adelante promoviendo ideas. Bueno, él negaba los milagros de Jesús. Decían que eran ilusiones quizás de que Jesús hubiera hecho algo. Negaba que el Evangelio de Juan fuera palabra de Dios. Fijaros lo que él decía. Cuando tu enemigo o el que está en desacuerdo dice algo a favor de lo que dice la historia, sobre todo los cristianos, y dice la verdad, y ves que va de tu lado, es el mejor testigo que tienes. ¿Sí? Tu enemigo es el mejor testigo que puedes tener si dice la verdad. ¿Sí? Entonces dice, la primera fe de los primeros cristianos fue la fe en la cercanía, en la inminencia, ¿entendéis esa palabra? Que puede pasar en cualquier momento, de la venida de Cristo y el establecimiento de su reino de gloria sobre la tierra. Lo cierto es que esta creencia aparece tan temprano que uno debería preguntarse si no se habría de considerar parte de la esencia de la religión cristiana. ¿Sí? Que Jesús puede volver en cualquier momento, están las Escrituras. Hice un mensaje sobre eso hace unos meses. ¿Sí? Y es parte de los primeros cristianos, se perdió. Vamos a otra. Seguimos citándole. En cuanto a lo que ansiaban y prevalecía entre los primeros cristianos acerca del futuro, eran los cristianos que vivieron entre el año 50 hasta el 150, quizás incluso hasta el 200, llegando al 250. ¿Sí? Podemos resaltar ciertos elementos físicos. 1. Pensaban que era inminente una última batalla terrible con los enemigos de Dios. 2. Creían en el retorno inminente de Cristo. 3. Estaban convencidos que Cristo juzgará a todo hombre. Y 4. Creían que Cristo establecerá un reino de gloria sobre la tierra, esta tierra. Eso es lo que ellos creían. Los primeros cristianos durante los primeros 2 siglos. ¿Sí? Otro más. Entre otras creencias tempranas de los cristianos acerca del futuro, estaba la expectación de que el reino futuro de Cristo tendría una duración fija, según la opinión que más prevalecía, una duración de 1000 años. ¿Sí? Eso es lo que creían los primeros. Se les llamaban quiliastas y empezaron a ser perseguidos y prohibírseles cosas. ¿Sí? No tengo tiempo ahora para explicar el por qué, pero fijaros qué es lo que ellos esperaban. Tengo una lista de 19 cosas que no las voy a leer, pues las he puesto aquí detrás, pero sí que vamos a mirar 4 de ellas. ¿Sí? Puedes pasar. La primera es que los santos de la Iglesia volveremos con el Señor Jesús después de 7 años de tribulación, que estaremos nosotros con Él en el cielo y la tribulación en la tierra, y junto con otros de todos los tiempos que resucitarán glorificados, reinaremos con Él sobre esta tierra renovada y sobre la nueva tierra. Esta es una de la primera que tengo de 19 cosas. Había muchos más. Tenía que poner lo que me copiara aquí para vosotros. Puedes pasar a la siguiente. Os dejo que leáis las demás. 6. Bajo el pacto abrahámico y posteriores pactos, Israel heredará las fronteras prometidas y establecidas por Dios. Dios hace promesas y las cumple. Y cumple, y hasta ahora no se han cumplido. Y se cumplirá. Porque Dios lo hará cuando el Hijo de David venga a reinar en esta tierra. 7. La paz universal prevalecerá 1000 años. Os doy un montón de versículos. 3. Se creará, esta me encanta.
se creará una bóveda sobre la gloria en Jerusalén. La palabra bóveda es jupa, si conocéis lo que quiere decir eso, es como en las bodas hebreas, se les ponen 4 postes y flores y todo, y se ponen los nuevos ahí debajo y se hace la ceremonia, ¿no? Y esto el Señor creará sobre Jerusalén y sobre la gloria de Jerusalén una bóveda de protección contra el cambio climático. Lo dice allí en Isaías capítulo 4, 5 y 6, en el cual se extenderá, a mi entender, sobre toda la tierra y sobre todas las naciones obedientes, una protección sobre la tierra, y ya no habrá grandes tempestades, ya no habrá terremotos siquiera, no habrá todo lo que nosotros tenemos, el calor, ¿no?, que tenemos fuera, ¿no? Lo dice en los versículos, estará protegido, y dice que será cuando el Señor lave las impurezas de Israel, cuando Israel, la nación de Israel, se arrepienta como nación, y entonces el Señor Jesús reinará y el Señor creará eso. Y también un río de agua sanadora surgirá del templo en Jerusalén, que sanará las aguas y todos los seres vivientes del mundo. El mundo estará totalmente desastroso al final de los 7 años, con el anticristo y con todo lo que sucederá, y el Señor lo va a renovar. El Señor lo va a renovar todo. Esto es lo que los cristianos de los primeros siglos, que eran muchos de ellos judíos, tenían esa fe que venía ya del Antiguo Testamento, de los profetas, y ellos lo conservaban. Se perdieron muchos de los judíos entre los cristianos, la iglesia se volvió alegórica y se perdió todo esto, ¿sí? Unos poquitos quedaron por ahí, ¿no? Y después se recuperó, empezando... Bueno, no voy a meterme por ahí ahora. Pero todo esto es lo que esperaban. Y cuando habla de este pasaje, dice... Si nos mantenemos sujetos o si sufrimos, también reinaremos con Él. Pablo está enseñando lo que siempre enseñó. Jesús lo empezó en el libro de Hechos, hablando a los discípulos del reino de Dios. Y cuando terminó, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Pues del reino de Dios que viene, ¿no? El reino de Dios que viene. Y nosotros debemos vivir a la luz de que vamos a ver a Cristo y que vamos a reinar con Él. ¿Y qué galardones quieres tú tener? Aparte de darle a Él, ¿sí? Seguimos. Fijaros como dice Pablo en algunos pasajes, Romanos 5, 17. ¿Quién lo tiene? Gracias. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Don de la justicia? ¿De qué está hablando? Justificación, ¿sí? El regalo de la justicia imputada, trasladada de Cristo a nosotros, ¿sí? Y la abundancia de la gracia es una gran abundancia, pero también para esta vida, para santificación. Entonces ahí habrá el reinar en vida. Cuando el Señor nos dé vida y vivamos en el reino, pues entonces estaremos ahí. Pablo lo incluye en su relato de la historia de la muerte en la humanidad, ¿sí? Del futuro que depara. Otro más. Lo que os hablaba, justificación, santificación, glorificación. Y él está hablando acerca de vivir a la luz de lo que viene, ¿sí? Que vivamos a la luz de lo que viene, no lo que hay aquí. Poner tesoros en los cielos, porque esas no se oxidan, porque cuando estemos con Él, vendremos con Él y tendremos el galardón, ¿sí? Otro más. Bueno, el texto, este ya no nos gusta. Si lo negamos, Él también nos negará. Pues ya ves aquí, pierdes la salvación, ya no eres hijo porque lo negamos. Muchos cristianos lo interpretan así. Vamos a ver algunos versículos. ¿Qué tenéis por ahí? Mateo 10:33. Sí, pero hay Mateo 10:33 primero. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? 11 puede ser Mateo 11:23. Tú lee lo que diga, a lo mejor el 11 está mal escrito y es el 10, pero sí. Bueno, igual es del versículo anterior. Puede ser. Adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vale, no era el versículo que yo quería. No, ¿verdad? No. El anterior. Vale, pero de todas maneras el llevar mi yugo era lo de sujetarse, ¿sí? Y permanecer sujeto al yugo y llevar el yugo con él, ¿sí? Y él hace que nuestra carga sea ligera. Vale, pues vamos a entonces, Lucas 9:26. ¿Quién lo tiene? Lee. Porque
El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y Lucas 12:9, siguiente. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pues ya está, ¿ves? Seremos negados. ¿Sabes una cosa? Todo ser humano, cuando le toque, ¿sí? Serán momentos diferentes, nos tendremos que presentar delante de Dios. Y el juez es Cristo, parece ser que Cristo, y en la presencia de los ángeles y delante del Padre. Y va a haber un reconocimiento como su hijo para los que son sus hijos. Y va a haber un repudio de los que no son sus hijos. Pero también los que son sus hijos van a ser reconocidos por lo que han hecho y por lo que no han hecho según sus obras. ¿Sí? ¿Entendéis? Y los que no son sus hijos también serán juzgados según sus obras, en su tiempo y en su momento. ¿Sí? ¿Os he confundido con lo que he explicado? Espero que no, pero ese negar... ¿Os acordáis de alguien que negó a Cristo? ¿Verdad que sí? ¿Puedes pasarlo al siguiente? ¿No? Le negó múltiples veces. 3 veces y después capaz que muchas más. ¿Sí? Entre una cosa y otra. ¿Perdió la justificación? Jesús vino luego y le restauró, ¿verdad? La vergüenza que sintió Pedro, ¿verdad que sí? Es que el pecado y el negar a Cristo en nuestra vida, ¿puedes pasar al siguiente? Dice, el negarnos a reconocer el señorío del Señor Jesús ahora en nuestras vidas determinará cuál será el reconocimiento que nos dé Cristo ante el Padre para galardón en su reino. En la medida que estemos dispuestos a sujetarnos a su yugo, a obedecerle, a caminar con Él en sus leyes, en sus caminos, esto determinará nuestro galardón y también determinará la negación de Él, de nosotros, en cuanto a poder tener galardón, ¿sí? En su reino, ¿sí? El Señor dice las cosas como son, ¿no? Dice las cosas como son. Él es bueno, Él es generoso, pero también Él pone las reglas, como deben ser las cosas, ¿no? Oigo a algunos que dicen, bueno, yo trabajo unos meses y entonces tendré el paro. Y tendré 6 meses de paro. Jugamos el sistema, jugamos con el sistema. ¿O no? Se juega con el sistema. Este es el sistema de Dios. Dios te lo da todo en Cristo. Y tú puedes negarle, pero perderás. Tú puedes ser infiel, y a eso vamos. Fijaros lo que viene aquí. Este ya nos gusta un poco más. Fijaros. Bueno, vamos a leer los versículos que tocan. Me adelanto. Segunda de Juan 1:8, ¿quién lo tiene? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No es así. Lo que Juan quería y los apóstoles hacían era trabajar para levantar a los hermanos para que ellos recibieran todo el galardón que pudieran tener. ¿Sí? Y dejar el camino no quiere decir dejar de ser hijos, ni dejar de estar en Cristo, pero sí perderás y mucho. ¿Sí? Yo digo perderé. Sí, voy por ese camino. 1 Corintios 3, 14, 15. Si permaneciera la obra de alguno que sobrevivió, la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene el mismo, será salvo, aunque así como por fuego. Esto es hablando de la justificación, de la santificación, de la glorificación. ¿De cuál? Estamos hablando de la obra ahora. De cómo construyen los líderes de los maestros, los hermanos construyen en las vidas de otros, edifican la vida de los otros, en su propia vida de devoción al Señor, recibirá recompensa si es fiel. Y si queda, porque estaremos delante de Él y se quemará todo lo que no sirve. ¿Sí? ¿Quieres pasar al siguiente? Ya nos gusta
Es como hemos llegado a un punto de crisis y ahora es el final, ¿sí? De cómo se nos plantea esta fidelidad. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver unos versículos. El resumen primero: nuestra falta de fidelidad se topa con su incambiable fidelidad. ¿Por nosotros? ¿Porque nos ama tanto? No. Como le dijo a Israel, no por vosotros, sino por mi pacto con Abraham. Dios hizo unas promesas a sus hijos. Nosotros creímos en Cristo, abrazamos a Cristo y no podemos desabrazarnos porque Él nos pone su mano encima y la mano del Padre encima de nosotros, y eso no se puede deshacer. Pero si yo me retiro así, las manos me abrazan, ¿sí? Dice, su fidelidad es incambiable, ¿sí? Somos de su propia carne y Él se dio a sí mismo por nosotros. Vamos a ver algunos versículos ahí. Efesios 5, 28 a 30, hablando de esposo y esposa y su relación, ¿no? Habla de Cristo también, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahí está. Esto es una referencia a Adán y Eva, ¿sí? La relación que Adán hizo con su esposa, ¿no? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte de él. Y ya no nos puede, aunque nosotros seamos infieles, somos su familia. ¿O qué hacemos con nuestros hijos cuando no se portan bien? Pues nada, fuera. Ya no es mi hijo. Puedes hacerlo, y a lo mejor hace falta a veces, ¿no? Pero puede dejar de ser tu hijo, ¿no? Y si somos ya de la familia de Dios, ¿podemos dejar de ser de la familia de Dios? Porque Dios, por su gracia, nos hizo formar parte de ella. No. Así que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y Él no se puede negar a sí mismo. Vamos a ir unos versículos aquí. Uno más, creo. Romanos 8:32. ¿Quién tiene? Que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es que somos uña y carne, como decimos nosotros. Formamos parte de Él. Estamos en Cristo y es una relación indivisible. Es un regalo que Dios no quita. Sé que hay muchos versículos que se han interpretado y que se pueden entender de otra manera, pero ¿sabéis una cosa? Yo diría que casi todas se pueden explicar como no la justificación, sino el condicionamiento de la santificación, lo que ganas o lo que pierdes por ser desobediente, ¿sí? Hay como 40 y pico pasajes que podríamos mirar sobre ese tema, ¿vale? Pero hay 200 y pico que dicen que solamente es por depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo que uno tiene vida eterna, ¿sí? Creo que fue el martes pasado, estaba comiendo en casa de mi suegra y llega el postre. Estoy intentando portarme bien en lo que como, ¿no? Y mantener el peso y todo eso. Y me saca el helado y dice, pero un día es un día. Buena expresión española, ¿no? Un día es un día. Día siguiente, estamos en la reunión, termina la reunión, una de las hermanas dice, ¿te gusta el morro frito? Yo digo, pues no lo sé. Bueno, sé lo que son los morrones, sí, seguro que me gustan si los pruebo. Digo, pero estoy intentando... Un día es un día. Pero un día es un día. Dice, si lo negamos, Él también nos negará. Un día es un día. Me tomo unas vacaciones de lo que dice el Señor. ¡Hazlo! El predicador desde el púlpito ha dicho que puedo pecar.
¿Lo he dicho? Sí, puedes hacerlo. Puedes aprovecharte del hecho de que tienes un Padre Celestial tan generoso. Lo puedes hacer. ¿Pero tendrás pérdida? Sí. Y creo que muchos conocemos cuáles son los efectos de sembrar para la carne y las tristezas que vienen. Viene un día cuando estaremos con Cristo. Y la alegría que vamos a tener por haber sido fieles a Él y haber seguido sus caminos. O sea, es mucho mejor si no vamos con esta idea de un día es un día. Puedo ver eso, puedo hacer aquello, no pasa nada, nadie lo va a saber. Pues creo que Dios es omnipresente y lo sabe todo y lo más íntimo de los corazones, ¿no? No juguemos con el sistema de Dios. Dios no puede ser burlado, como dice acá el versículo, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Para pérdida o para ganancia? ¿Sí? Las dos cosas. ¿Sí? Que el Señor los bendiga.